Bueno, Hernán, recién repasábamos algunos valores del mercado local para cultivos de invierno. Vamos a repasar el estado ahora de los cultivos, cómo viene la situación. Si te parece, comencemos por el trigo y cebada, y luego vamos a hablar algo de canola. Hernán, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. El gusto enorme de saludarte, estar contigo con la audiencia de Valor Agregado. Los cultivos vienen muy bien. Las buenas noticias tienen que ver con lo que es el desempeño y el rendimiento de las chacras en las distintas partes del país, fundamentalmente lo que tiene que ver con trigo y cebada, chacras que han respondido muy bien a lo que fueron las últimas lluvias, las lluvias de las últimas semanas que, permitieron una buena implantación. Conversando con productores de distintas zonas del país, me dicen que las chacras en trigo y cebada están de buenas a muy buenas y en algunos casos excelentes en cuanto al potencial de rendimiento. Sin duda que todavía falta una buena parte del ciclo del cultivo, hay que esperar a ver qué es lo que pasa en la primavera y más cerca de la cosecha, en un año que se pronostica como año niño, qué es lo que puede pasar con la calidad también en caso de que tengamos lluvias por encima de lo normal de los meses de invierno, primavera hacia adelante, pero en líneas generales el trigo y la cebada están instalados en las distintas chacras del país, se está realizando la fertilización, el control de maleza, los suelos venían muy cargados de nitrógeno, por tanto también productores me comentan que se está haciendo muestreos de nutrición para ver cuánto aplicar también y no hacerlo de forma innecesaria, sino hacerlo de forma responsable y que pueda funcionar para el ciclo del cultivo. Y tanto en trigo y cebada con una expectativa de superficie que va al alza. El trigo, según por lo menos los datos oficiales del Ministerio, una intención de siembra que se aproxima a las 300.000 hectáreas y en la cebada unas 185.000 hectáreas que en función de los planes de las malterías y de alguna resiembra que pudo haber habido, seguramente se acerque también a las 200.000 hectáreas en distintas partes del territorio. Por tanto, lo que tiene que ver con trigo y cebada, Martín, muy buenas noticias, potenciales de rendimiento muy buenos, chacras instaladas, buenas, muy buenas y excelentes en todas partes del país, así que por ahora el panorama es bien provisorio. ¿Y cómo se ve, de acuerdo a la falta todavía, expectativa, hay que ver también qué pasa con la calidad, pero cómo se ve el mercado hoy para trigo y cebada? Recién manejábamos cebada de exportación $200, trigo 225, ¿cómo se ven estos números, Hernán? Bueno, la principal noticia frente a eso, Martín, es que se sembraron chacras a un costo muy inferior al que tuvimos el año pasado. Recordemos que el año pasado también había habido un impacto bastante importante en lo que tiene que ver con los agroinsumos a raíz de la guerra, del inicio de la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Por tanto, esto va a mejorar sin duda ya de pique lo que va a ser el Excel final al haber sembrado con costos menores. Los precios, si bien están algo por debajo de lo que estuvieron el año pasado, siguen siendo precios buenos en lo que tiene que ver con el promedio histórico. En la cebada, por ejemplo, como hemos informado en las semanas anteriores, los planes de las malterías van al alza con buenas propuestas de las dos principales malterías que están en nuestro país y también con la opción de cebada forrajera para exportación a China que le permite al productor saber que en caso de no llegar con las calidades puede tener esa otra opción, pero de todos modos, como te mencionaba, las chacras vienen pintando muy bien y hay expectativa de poder llegar a esa calidad. Y lo que tiene que ver con el trigo también, un cultivo que es bien tradicional en nuestro país, uno de los más antiguos y que los productores ya están acostumbrados a sacar rindes muy altos de equilibrio, por tanto, con chacras con potenciales de rendimiento todavía intactos, con costos menores y con precios que si bien no son los del año pasado, siguen siendo precios buenos, al menos por ahora, Martín, el panorama es muy bueno para el trigo y para la cebada. Bien, ¿y con la canola cómo viene la situación? La canola un poco más complicada, bueno, sabido es que hubo una caída abrupta de área, el año pasado estuvimos en unas 350.000 hectáreas más o menos, y este año se estiman unas 150.000, o sea, hay una caída casi de 200.000 hectáreas en lo que tiene que ver con la superficie de canola. Esto en cierta medida se esperaba por distintas razones, no es bueno repetir una chacra de canola sobre otra de canola, y al haber hecho una superficie tan grande el año pasado, era probable que bajara el área de colcha canola para este año. También los pronósticos de año niño, también las complicaciones que hubo al momento de la siembra. Recordemos que veníamos de una seca muy grande, del verano, condiciones que no estaban dadas para sembrar la colcha canola, que es el cultivo de invierno que se siembra primero. Entonces, indudablemente, vos lo decías en la introducción, precios que están muy por debajo de lo que fueron los $700-800 que tocó la colcha del año pasado. Por tanto, hay un deterioro en las condiciones de negocio también. Tal vez no era esperable una caída tan abrupta. Incluso, Martín, de estas 150.000 hectáreas que se estima que son la intención de siembra, puede ser que sean menos todavía, porque las colchas que fueron sembradas con éxito bien tempranas ya están nacidas y bien implantadas e incluso cerca de la floración. Pero las que se sembraron un poco más tarde sufrieron de bicho bolita, sufrieron de la hormiga y sufrieron también fundamentalmente las heladas. Por tanto, en muchos casos esas chacras hubo que resembrarlas y se pasaron a trigo y cebada. Por tanto, la colza tiene un panorama
diferente al del trigo y la cebada, comprometido en algunos casos, pero las cosas que están sembradas tempranas y que lograron instalarse están muy bien también. Así que bueno, va a ser un panorama a monitorear de aquí a las próximas semanas. Hernán Zorrilla, integrante del equipo de Valor Agregado y de Roles El País. Gracias Hernán por el contacto, que termines muy bien la semana y nos reencontramos próximamente para seguir analizando temas vinculados a la agricultura. Gracias. Nos reencontramos, Martín, te mando un abrazo.